En este año que hemos iniciado, vamos a considerar juntos el Salmo 78. Vamos abriendo nuestras Biblias para tener delante el Salmo 78. Vamos a meditar sobre la fidelidad de Dios para con su Iglesia. Vamos a leer todos juntos el Salmo 78, entiendo que lo tenemos ya. Dice así desde el inicio: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y lo oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo, trajo con su poder al viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, hizo acabar sus días como un soplo y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios.
Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando manifestó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al granizo sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que los entregó a mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Más bien, le dieron la espalda, rebelándose como sus padres. Se torcieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Bueno, un texto muy completo. Algunos dirán, madre mía, pero muy resumido, donde vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel desde el principio y cómo a pesar de sucesivas caídas, volvió a levantar,
caídas, volvía a levantar. La verdad es que cuando pensamos en nosotros, el pueblo de Dios, donde de vez en cuando debemos considerar esta fidelidad divina, porque cuando uno lee ese texto, hay momentos que estamos arriba, hay momentos que caemos, pero el Señor siempre está disponiendo su mano, siempre nos da esa oportunidad. Por eso es importante hacer una pausa, primeramente para recordar acerca de la fidelidad de Dios, buscar ese arrepentimiento que muchas veces necesitamos y con la ayuda del Señor abundar en acciones de gracias. Porque si no hacemos esta pausa, vamos a decir, este ejercicio saludable delante del trono de Dios, es muy difícil empezar con ánimo. Por eso hemos leído el texto para entrar en contexto, pero en esta mañana solo quería compartir con vosotros acerca de la memoria. La importancia de no ocultar lo que Dios nos ha revelado a sus hijos. Vemos al principio, como dice, escucha, pueblo mío, mi ley. La verdad es que no nos resulta fácil en este tiempo que nos toca vivir escuchar. No es algo fácil. A todos nosotros, de alguna manera, nos resulta difícil parar y escuchar a otros. Alguien dijo que el Señor en su diseño nos dio una boca y dos oídos. Y muchas veces funcionamos como si tuviéramos un oído y varias bocas. Nos resulta muy difícil parar y escuchar. Sin embargo, Dios nos quiere invitar a hacer un esfuerzo, a decirle al Señor humildemente, Señor, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Y pedir que nos dé ese anhelo de desear apartar tiempo para escuchar su voz. Cuando yo conocí al Señor en mis principios, pasó por mi mano un artículo que hablaba de la trascendencia de aprender a escuchar, porque normalmente venimos de un estilo de vida donde actividad, movimiento, actividad y poca escucha, poca escucha. Prestar atención a la voz de Dios para aquellos que creemos en Él significa, por un lado, callar ese estruendo de nuestros propios sentimientos. En nuestra cabeza hay muchos pensamientos, en nuestra cabeza hay muchas voces, en nuestra cabeza a veces se nos cruzan como esas películas del universo donde aparece una pieza, otra pieza, un elemento, otro elemento. Muchas veces sentimos así en nuestra cabeza. Hay como un estruendo, hay como una velocidad de voces, de pensamientos, de sentimientos. Por eso es importante reducir este ruido que la vida ha producido en nuestra cabeza. Bajad el volumen de tantas doctrinas a las cuales el mundo nos expone.
desde que uno se inicia en las cosas del Señor, desde que uno empieza a escuchar esas pequeñitas cosas que todos hemos empezado a escuchar, y luego empiezas a escuchar y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, uno se da cuenta que es como que hay muchas doctrinas, como que hay muchos pensamientos. Y cuando aprendemos a escuchar, por ejemplo, vamos a Deuteronomio, por favor. Aquí vemos en Deuteronomio 8, verso 3, vamos a ver aquí, en el versículo 3, en la segunda parte, cuando dice, bueno, la primera parte, ¿no? Te afligió, te hizo pasar hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Segunda parte, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Solamente en medio de ese reposo, solamente en medio de esa escucha, podemos llegar a esa conciencia de cuán importante es entender estas palabras, que no solo lo material, no solo las cosas que vemos, sino lo que proviene del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Cuando yo leía ese salmo, una de las cosas que me llamaba la atención es cómo decía, Señor, cuán poco ha cambiado el mundo. Porque cuántas veces cuando nos sentimos, vamos a decir, bien, se baja la guardia y se cometen errores. El primero, ya estamos tranquilos, no necesitamos al Señor. Cuando leí, por ejemplo, el Señor se llevó a los más robustos. Para mí es un recordatorio de que nuestra fuerza de estar en el Señor, no en nosotros, no en nuestras calidades. Por eso vemos en este versículo 1 que hay una conexión estrecha entre pertenecer y escuchar. Escucha, pueblo mío. El Señor llama a sus hijos, pueblo mío. Escucha. De hecho, el Señor afirma su derecho de enseñar a su pueblo. Somos sus hijos. Por tanto, el Señor quiere enseñarnos sus cosas. Aquellos a los cuales Él llama, debemos aprender a escucharle. Porque solamente en la manera que aprendamos a escucharle nos daremos cuenta dónde estamos y cómo nos estamos moviendo. Qué importante es hoy en día. Vamos a ver, para la Iglesia actual, este siglo XXI que nos está tocando vivir, que estamos viviendo con un bombardeo constante de nuevas cosmovisiones. La palabra cosmovisión es muy amplia, porque vamos a ver, por ejemplo, las cosas que ahora escuchamos, muchas de esas cosas no escuchaban nuestros abuelos, y mucho menos los ancestros. Por ejemplo, cuando escuchamos, esto es normal, decir algo, esto es normal, no quiere decir que es bueno,
no quiere decir que es agradable a Dios. Quiere decir que es algo que se desarrolla, por ejemplo, en pleno 2026, pero igual en 1990 no se desarrollaba. Y eso muchas veces nos causa mucha inseguridad, primeramente en nuestra fe, primeramente en nuestro estilo de vida, porque escuchamos cosas que, como no hemos escuchado suficiente la voz del Señor, pues no tenemos capacidad para decir esto, bueno, ni siquiera somos capaces de pararnos y decir, bueno, a ver, ¿qué dice el Señor en su palabra respecto a esto? Muchas veces no tenemos esa capacidad. Muchas veces no hemos adquirido esa capacidad. Muchas veces no tenemos esa agilidad de buscar en la palabra, a ver, he escuchado esto y me causa inseguridad. ¿Qué dice el Señor sobre esto? No somos capaces de hacerlo rápido. Y entonces escuchamos fuera. En vez de escuchar la amable voz de nuestro Señor, nos es más fácil escuchar las voces. Dios, como hemos visto aquí, actuó en el pasado a través de los primeros, diríamos su pueblo, se dio a conocer a ellos, les mostró su fidelidad. Tenemos que reconocer que ha ocurrido lo mismo con nosotros. Dios se ha dado a conocer, Dios quiere que le busquemos, que le escuchemos, porque esa es la única manera de acallar nuestros muchos pensamientos, nuestros muchos sentimientos. De hecho, su deseo es seguir dándose a conocer a generaciones venideras. Porque el Señor nos recuerda que su fidelidad no se agotará nunca. El Señor fue fiel con su pueblo, el Señor ha sido fiel con aquellos que nos hablaron a nosotros. De hecho, que tú y yo estemos aquí es una prueba de fidelidad de Dios. Yo pensaba, Dios nos llama a participar en su plan de salvación. Recordemos, si conocemos o tenemos interés en las cosas de Dios, es porque alguien obedeció. Por tanto, a ti y a mí nos toca seguir esa carrera. Hemos leído, escúchame. Algo que no nos damos cuenta en la vida práctica es que hacemos y después escuchamos. Pero en realidad debe ser al revés. Para hacer algo, primero hay que escuchar. ¿Cómo se debe hacer ese algo? Si el Señor nos dice, pueblo mío, escúchame, ¿qué respuesta le vamos a dar? Si el Señor nos está diciendo en este principio de año, pueblo mío, escúchame, ¿vamos a callarnos? ¿Vamos a ocultar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Para qué nos sirve la memoria si solamente la guardamos para sí? ¿Para qué me sirven los recuerdos si solamente los atesoro para mí? La memoria no debe ni puede ser solo un recuerdo de cosas pasadas, sino más bien debería ser nuestro testimonio
de lo que ha hecho y lo que va a hacer. Yo en mi día a día, a veces, cuando hablo de las cosas del Señor, con los entornos que tengo en mi trabajo, gente, profesores, gente que lee mucho, en medio de esas peleas que surgen, uno se va dando cuenta en el sentido de, bueno, no nos gusta lo que tú dices, pero lo que tú has vivido, tú lo has vivido. Nuestra memoria, nuestros recuerdos son los que nos avalan. Por eso es importante que transmitamos la fe a otros. Hemos entendido, no hace mucho, que el Señor quiere levantar a los jóvenes, quiere levantar a los adolescentes, quiere levantar a los niños como parte de esa gran comisión que Jesús habló. Estamos hablando de unas generaciones en un mundo cada vez más incierto. Uno no puede escuchar noticias, uno no puede escuchar nada. Cada vez hay más incertidumbre, cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más inestabilidad. Las nuevas generaciones necesitan escuchar que Jesús es la respuesta. La torre fuerte, no solo en la cual confiar, sino la torre fuerte en la cual confiamos. Quizás para eso nosotros tenemos que autoevaluarnos. Podemos decir a los demás que el Señor es mi amparo, el Señor es mi roca fuerte. Para eso tenemos que bajar el volumen de tanta incertidumbre, de tanto miedo, de tanta inseguridad. No se escuchan buenas noticias, no se escuchan buenas nuevas, no vende las cosas bonitas. Hasta si quieres leer algo que no sea la Biblia, ahora lo que más se publica es cosas que no animan. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios, levantar la bandera de Dios, para que otros, sobre todo los que Dios ponga en nuestro camino, en nuestros trabajos, en nuestro día a día, vean que hay otro sistema. Por ejemplo, escuchamos mucho decir, el sistema se va a caer. Pero ¿ya sabemos cuál es la alternativa? ¿Ya sabemos qué es descansar en el Señor? Por eso es importante que exaltemos y alabemos a Dios. En la exaltación a nuestro Dios, en las alabanzas a nuestro Dios, eso nos va a ayudar a que nuestras voces se aquieten. Cuando aprendemos a gozarnos en las maravillas de Dios, cuando aprendemos a mirar atrás y podemos decir, gracias Señor porque me sacaste de esta situación, gracias Señor porque estuve en este apuro y tú me ayudaste. Porque todos tenemos cosas para contar. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños necesitan escuchar de nosotros. Tal vez uno diga, no soy David, no soy Samuel, no soy Pablo, pero a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, les va a impactar más nuestra memoria que lo que hizo Pablo. Debemos dar gracias a Dios.
porque hemos sido hechos hijos suyos. Porque hay un plan, hay un diseño. Él quiere hacer cosas y quiere contar contigo y conmigo. No es cierto esa doctrina que dice, yo soy hijo de Dios y el resto no es cosa mía. No, es todo lo contrario. Hemos sido despertados por Dios para participar en lo que Él quiere hacer con otras generaciones. Debemos aprender a decir gracias, Señor, porque puedo escucharte y obedecerte. Pero no puedo decirle a alguien, gracias por esta barra de pan que me has dado, y miro y digo, no tengo ninguna barra de pan. Primero debo aprender a experimentar que Dios quiere hablarme. Por tanto, debo aprender a escucharle. Y como niños pequeños que tienen claro que cuando obedecen sus padres están contentos, nosotros también tenemos que aprender esta lección. Que vamos a ir disfrutando, vamos a ir gozándonos según vamos obedeciendo. Debemos aprender a agradecer por lo que hemos visto de su participación, no solo a nuestro alrededor, sino en ti y en mí. Esta semana escuchaba que Francia, que es uno de los países grandes de Europa, el año pasado, por primera vez, tenía más muertos que nacimientos. En España hace tanto tiempo de eso que ni lo sabemos. Y eso nos recuerda que se va mucha gente cada día. Mucha gente cada día. Por tanto, cuán importante es despertar a esa realidad. Señor, en tanto estoy aquí. Señor, en tanto me tienes aquí. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a que tu voz se destaque por encima de tantas voces que hay aquí. Alguien me dijo hace poco, es que escucho tantas voces que no sé cuál es la del Señor. Dije, bueno, está bien, es bueno que te des cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. Y simplemente pensamos, esto será la voz de Dios, bueno, esto será la voz de Dios, y tiro para adelante. Debemos agradecer a Dios la oportunidad que nos está dando de poder compartir a las próximas generaciones. Por ejemplo, aquí tenemos muchos niños. Aquí tenemos muchos niños que crecen, se hacen grandes y deben escucharnos. Deben escucharnos. Debería ser importante para ellos nuestra memoria. Deberíamos pedirle al Señor, Señor, ¿cómo creo ese ambiente para poder explicarles? Mira, en esta situación yo obré así, yo tuve algo parecido a esto y actué de esta manera porque el Señor me trajo. Quizás deberíamos arrepentirnos porque escuchamos muchas doctrinas. Escuchamos muchas doctrinas. ¿Tú te imaginas estar en un lugar donde te dicen, haz esto y luego haz lo otro, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro y algunas de esas cosas contradictorias? Estamos viviendo así también. Porque a veces escuchamos cosas que no las tenemos del todo claras, pero como no sabemos escuchar a Dios,
pensamos que tiene que ser así. Y al final, nuestra cabeza no funciona. Debemos arrepentirnos porque no tenemos en cuenta a las próximas generaciones. Muchas veces estamos esperando a que se hagan mayores para que ellos escuchen, cuando realmente están escuchando desde que están entre nosotros. Hay doctrinas que dicen, deja que se hagan mayores, y cuando se hagan mayores ya escucharán. Yo estoy aprendiendo, sobre todo viendo en los colegios día a día, que para cuando se hacen mayores ya es muy difícil, porque durante miles de horas han estado escuchando otras doctrinas. Hay mucha gente enseñando, hay mucha gente compartiendo, hay mucha gente opinando. Pero si no sabemos escuchar a Dios, simplemente vamos a ser llevados de aquí para allá. Mira, tengo esta duda, ¿qué te parece? ¿Qué? Pues yo hago esto, pum, vale, me fío, pum, vale. Pero que le funcione a él no quiere decir que me tiene que funcionar a mí. Igual Dios tiene para mí otra cosa. Cuán importante es, Señor, quiero ser un testigo fiel. Hace unos años me tocó participar en un juicio. Y como me tocó participar de testigo, allí aprendí qué es eso de ser testigos. Y allí me di cuenta de lo trascendente que es ser testigo. Si lo aplicamos a nuestro diario vivir, si lo aplicamos a nuestro conocimiento de Dios, es lo mismo. Nuestro testimonio puede ser usado por el Espíritu Santo para impactar a otros. En un juicio te pueden multar si tu testimonio no es correcto. Igual tú puedes pensar, bueno, el Señor no me va a multar. Pero cuán bonito podría ser escuchar. Mira, yo la primera vez que escuché, esta persona dijo algo que me hizo reflexionar. Pidamos al Señor ser testigos fieles. En este nuevo año pidámosle al Señor capacidad de proclamar su mensaje con franqueza. Muchas veces escuchamos, yo creo, a mí me parece, no sé. Eso es porque no hemos escuchado. No hemos escuchado al Señor lo suficiente. Mientras leíamos el Salmo 78, igual alguno habrá dicho, esto es más largo que un día sin pan. Igual otros no os habéis dado cuenta. Pero déjame decirte algo. Si te has sentido incómodo leyendo ese texto, por lo largo que es, eso quiere decir que no estás habituado a leer la palabra. Y si no estamos habituados a leer la palabra, hay mucho peligro para nuestro presente. Hay mucho peligro para nuestra vida, porque no estamos habituados. Y el Señor sigue hablando todavía a través de su palabra. Pidámosle al Señor hambre
Señor, pon en mí hambre para desear leer un poquito más, leer un poquito más. ¿Cómo podemos compartir algo que no tenemos? Cuando Jesús dijo al diablo en el desierto, escrito está, pam, 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 pam. El Señor conocía la palabra. El leer mucho nos va a ayudar a que esa palabra esté aquí. Y podremos decir tal vez, escrito está. Porque cuando decimos, yo creo, a mí me parece, eso va con poco eco. Pidámosle al Señor valentía para defender la fe, aprender a defender la fe. Vivimos tiempos donde muchos hijos de Dios no hemos aprendido a defender la fe. Otra de las doctrinas que hay por ahí dice que no tenemos que contender, no tenemos que seguir, no quiere, punto. Pero si lo poco que transmitimos son versículos aprendidos, palabra aprendida, el Espíritu Santo hará tu obra. Pidamos al Señor en este año ojos para las próximas generaciones. Cuando pensamos en las próximas generaciones, dejamos de pensar en nosotros. Cuando pensamos en aquellos que están empezando, dejamos de estar pendientes de nosotros mismos. Cuando viene un bebé al mundo, alrededor hay ilusión, alrededor hay alegría, alrededor hay buenos deseos, y eso está bien, y eso es hermoso. El Padre quiere que hagamos lo mismo con los nuevos, con las próximas generaciones. Ahí vamos a aprender paciencia. Porque muchas veces no tenemos paciencia, porque no la tenemos con nosotros mismos. Muchas veces no tenemos perseverancia, porque no hemos desarrollado. Por eso es importante que recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, todo lo que nos ha tocado vivir, y pensando, gracias al Señor, esto, gracias al Señor, ocurrió lo otro. Cierra tus ojos, ¿dónde estás? Señor, tú eres nuestro Dios. Cantábamos, ese es nuestro Dios. Señor, queremos llevar ante ti nuestra inseguridad. Queremos llevar ante ti nuestra memoria. Señor, ahora que escuchamos tanto en estos días, personas que pierden la memoria. Ahora que escuchamos estos días tanta gente que de un día para otro empiezan a no recordar las cosas. Señor, queremos recordar lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Queremos recordar que no son nuestros méritos, que no es nuestra sabiduría, que no es lo mucho o poco que sé, sino eres tú quien nos ha traído.
Queremos recordar y darte gracias, porque si nos levantamos cada mañana es porque tú así lo quieres. Queremos recordar que nuestros jóvenes, adolescentes y niños están pendientes de nosotros. Están pendientes de lo que hablamos. Están pendientes de lo que decimos. Están pendientes de lo que sale de nuestra boca. Señor, queremos bendecir a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Señor, queremos bendecirlos. Queremos aprender, Señor, a pensar en ellos también, a pasar más tiempo con ellos, a tener paciencia con ellos. Pero Señor, enséñanos primeramente a escucharte a ti, porque seguramente tú nos vas a sorprender. Seguramente tú nos vas a decir cosas que nuestros patrones de pensamiento no están, porque tú eres el Dios de las sorpresas. Estamos aquí, eso es una sorpresa. Estamos vivos, eso es una sorpresa. Señor, danos valentía para compartir con los demás nuestras memorias. No como éramos de niño, no como nos vestíamos, no lo que aprendimos, sino lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Porque eres tú quien estás obrando. Señor, necesitamos de ti. Danos valentía para compartir nuestras memorias antes de que sean robadas, antes de que desaparezcan, como tantos y tantas cada día se encuentran con esa sorpresa. Gracias, Señor. Amén.